Scheinmovna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Irishlandia con Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, pues seguimos hablando de los nombres propios del mundo judío del este de Europa, del mundo ashkenazí, algunos que tuvieron que ver con el lenguaje judío, como hablamos de Sholem Aleichem, otros que tuvieron que ver con la política internacional o universal. Y el caso de hoy es un nombre que para lo que es el sionismo fue fundamental, pero no todo el mundo fuera del ámbito sionista conoce quién fue Dov Verborojov. Verborojov, sí. Es una de las grandes figuras del pensamiento sionista y socialista contemporáneo, con una influencia extraordinaria en todo el movimiento obrero sionista del siglo XX, fundamental, muy importante, no solamente en Ucrania y Rusia, sino sobre todo en el Estado de Israel, un país el cual él no pisó jamás y al cual llegó solamente en un ataúd en 1963. Cuando fue enterrado a orillas del lago de Kineret. Porque él, ¿cuándo nació? Él nació en el año 1881, también como Sholem Aleichem, en la región de Poltava. Es decir, su padre, Moshe Aarón, era un maestro en una ciudad provincial que se llamaba Salatanosa, en el distrito del gobierno de Poltava, y al nacer el hijo, ellos se trasladaron a la capital del gobierno, que es la ciudad de Poltava. Entonces, en Poltava... Poltava, para que nos ubiquemos es Ucrania ahora. Ahora es Ucrania, entonces claro. Era el sur de Polonia. Entonces era el sur del Imperio Ruso. Del Imperio Ruso, sí. Y esto dentro de Ucrania estaría al norte ahora. Al norte, sí. Al noreste tiraríamos un poquito más. Noreste, o sea que hoy en día sigue siendo Ucrania o está... Sí, hoy es Ucrania. ¿O está Putin por ahí cerca? No, Putin está un poco más a la derecha. Más a la diríamos, derecha. Geográficamente hablando, ¿no? Entonces, en Poltava, Verborojov estudió 11 años en el liceo, donde se forma en letras, ciencias y también aprende idiomas extranjeros. Verborojov es uno de los dirigentes sionistas que más idiomas habló en los primeros momentos de este movimiento nacional judío. O sea, básicamente él sabía ruso y... Él sabe ruso, ucraniano, yiddish. Sí. De entrada. Supongo que en el Heder también al leer los textos aprendería algo de hebreo. De hebreo. Pero luego aprende francés, inglés y alemán. Y se convierte en una figura muy importante del movimiento obrero judío en Rusia, curiosamente en paralelo a nuestro ya conocido Bund. Pero Verborojov va a empezar su carrera política en el año 1900, ingresando en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Ahí va a estar solamente un año. Y lo que va a sacar en claro de ese año de militancia va a ser un estudio muy profundo, curiosamente,
no de la obra de Lenin, ni de Trotsky, ni de Plejánov, sino de Alexander Bogdanov. Alexander Bogdanov es el teórico de lo que en ruso se llamó Bogostraitismo o construcción divina, diríamos en español, es decir, un intento de reconciliar la existencia de Dios con el materialismo histórico y dialéctico. Ujú. Algo que evidentemente fue criticado por Lenin, y a pesar de que a Bogdanov lo apoyaron gente como Máximo Gorki, o también el que sería primer ministro de Educación del Consejo de Comisarios del Pueblo de Lenin, Lunacharsky, pues evidentemente fue criticada esta teoría, que curiosamente influye bastante en Borovjov en la medida en que en ese año que milita en el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, empieza a intentar conciliar la cuestión nacional con lo que es la lucha de clases. Ujú. Algo por lo cual evidentemente le van a criticar Claro, pues, tanto los marxistas. dos conceptos a los que los comunistas se oponen son el nacionalismo y la religión. Exacto. Y son las dos cosas que Borovjov intenta, de alguna manera, conjugar, ¿no? Conjugar y sobre todo conjugar la cuestión nacional con la lucha de clases, por lo cual también los dirigentes del sionismo clásico le van a criticar Ujú. muchísimo. Entonces, Borovjov es expulsado del partido y entonces comienza a fundar la Unión Obrera Sionista Socialista, que es conocida por su nombre hebreo, Poalei Zion. El Poalei Zion va a representar desde su fundación hasta su desaparición lo que es la izquierda socialista sionista. Es decir, un pensamiento de cambio social sin perder la perspectiva jamás del pueblo judío. De hecho, Borovjov, curiosamente, va a ir combinando su participación en los congresos sionistas mundiales a partir del sexto congreso en 1903, donde juntamente con Menachem Ussishkin, también judío ruso, van a oponerse a la idea de la plataforma de Uganda o el programa de Uganda que reivindica Theodor Herzl, mientras que Borovjov va a lanzar, apoyado por Ussishkin, la idea de la creación, nada más y nada menos que de un hogar nacional judío en Palestina, que es curiosamente lo que tendrá lugar 14 años después con la promulgación de la Declaración Balfour por el gobierno de Su Majestad
británica, cuyo centenario también tendrá lugar en este año, año de 2017. 2017 va a ser un año de muchos centenarios judíos. Uh-huh. O sea, estamos hablando de 1903. Exacto. En 1903 él es cuando surge esta propuesta en el Congreso Sionista, es decir, el gobierno inglés ofrece a los judíos o no. No. Lo que surge es la propuesta del Hogar Nacional Judío, pero ¿qué es lo que va a cuadrar? No, pero en 1903 la propuesta de Uganda la trae como negociación. La trae Herzl. Sí, pero que negoció con los ingleses. No. Negocia en el Congreso y pierde. Sí. Porque Ušinski y Borojov propugnan la idea del Hogar Nacional Judío en Palestina, que es al final lo que contiene la declaración Balfour. Sí, no, pero que digo, lo que pasaba en 1903 es que habían habido unos pogromos y que había una urgencia por resolver. Exacto, habíamos tenido pogromos, como ya hablamos alguna vez, en Kishinev, pogromos en Odessa, en Kiev, y evidentemente era necesaria la resolución de esa situación. Uh-huh. Borojov también, curiosamente en esta época, tiene una idea muy clara, que es la de que la asimilación no va a resolver el problema del antisemitismo ni bajo el capitalismo ni bajo el socialismo, lo cual también es otra visión casi profética de lo que ocurrió en la Unión Soviética con la cuestión judía hasta que desapareció este Estado en el año 91. Uh-huh. Lo más interesante es que todo este trabajo en el exterior, dentro del movimiento sionista, la revolución del 5 y el trabajo dentro del Poalei Sion en Rusia van a tener como consecuencia que en el año 1955 se publique un trabajo fundamental de Ver Borojov. Para mí, yo creo que 1955. 1905, no 55. No, digo, qué rápido pasa el tiempo. Un libro que se va a llamar La cuestión nacional y la lucha de clases, donde él ya va a elaborar un programa. Un manifiesto ideológico, diríamos. ¿Por qué? Porque el programa lo va a elaborar al año siguiente con un documento importantísimo que va a tener una repercusión no solamente en el territorio del Imperio Ruso, sino también en el movimiento obrero judío internacional, que es nuestra plataforma. Cuando Ver Borojov se inclina todavía más por las posiciones marxistas y llama al Poalei Sion a romper con el movimiento o la organización sionista mundial. Y ese es un documento escrito en Yiddish. Y ese es un documento se llama Unsere Plattform. Unsere Plattform, nuestra plataforma, lo cual es un documento interesantísimo porque ahí se toma una definición muy clara de lo que va a ser la estrategia y táctica del Poalei Sion a nivel internacional. Porque Borojov, cuando es elegido en 1907 secretario del Poalei Sion, un puesto que va a mantener hasta el año 17, va a ir enfrentándose cada vez más a lo que podríamos denominar los dirigentes sionistas no obreros. Y va a tener unos enfrentamientos muy grandes. De hecho, es interesante que cuando estalla la guerra, él es expulsado de Austria, Hungría, por ser ciudadano ruso, y se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos empieza a escribir en ruso y en yiddish, promulgando la creación como alternativa
a la OSM, el Congreso Mundial Judío y el Congreso Judío Americano. Esta es la época más intensiva de todos los escritos de Borojov, especialmente en yiddish. El nivel que alcanza en yiddish hace que ahora los especialistas de yiddish consideren a Borojov como uno de los grandes fundadores de la filología yiddish, es decir, la consagración del yiddish como idioma, como lenguaje político en este caso. No solamente político, sino académico, que es lo más importante. Sí, académico. Es decir, y el apoyo impresionante que tiene Borojov dentro del proletariado judío norteamericano, que es otro aspecto que está completamente por estudiar. Claro, porque estábamos hablando siempre que en Europa los judíos pues se dedicaban a labores de artesanado y de comercio porque las limitaciones les llevaban a eso. Pero en las corrientes migratorias que de finales del siglo XIX, que llevan a tanta gente a Estados Unidos especialmente, luego a Canadá, luego a Sudamérica, pues se decantan hacia nuevos oficios, entre ellos pues obreros de las industrias, de las fábricas. Claro, es decir, los judíos empiezan a tener derechos a profesiones que en el Imperio Ruso eran impensables en aquel momento. Por eso Borojov también, cuando estalla la Revolución de Febrero, decide volver otra vez a Ucrania. Estamos hablando de 1917. 17, ya sí. La Revolución Burguesa, digamos. Que exacto, sí, la Revolución Burguesa de Febrero. Y allí empieza a llevar un trabajo de agitación con los judíos de Ucrania, invitándoles, curiosamente, no a irse a los Estados Unidos, sino que en el Congreso del Poalei Zion invita a los judíos rusos y ucranianos a que se trasladen a Palestina para iniciar todo un proceso de colectivización de la agricultura, es decir, basar la agricultura en Israel sobre la base del pensamiento marxista. Uh-huh. Y creo que será en este momento cuando aparece un concepto que hasta el día de hoy yo creo que está por lo menos en el léxico del sionismo socialista, que es la pirámide invertida. La inversión, él habla de que los judíos, digamos, en su corte social han tenido una anomalía, que es decir, que los trabajos manuales prácticamente no había presencia, en los trabajos de contacto directo con los medios de producción, con las máquinas, con el campo, lo que sea, y sí estaban en los niveles de servicios, en lo que hoy se llama servicios y atención terciaria, ¿no? Exacto. Y eso dice que hay que invertir esa pirámide. Exacto, hay que dar la vuelta a esa pirámide y construir toda esa nueva economía de Israel sobre las bases de la economía política de Marx. Uh-huh. Y es una llamada a una proletarización, a un campesinado, pero de gente esclarecida, formada ideológicamente, y que son la base de lo que ha sido el movimiento kibutziano. Claro, y sobre todo además que el Poalei Zion al final lo que va a ir haciendo es perdiendo un poco, diríamos, esa dialéctica izquierdista para convertirse en una ideología pragmática, y prueba de ello es que
acaban convergiendo, por decirlo de alguna manera, los seguidores de Borojov con gente como Ben-Gurión y otros sionistas socialistas que al final, con el paso del tiempo, ¿verdad?, acabarán fundando el Mapai, o lo que es hoy Abodá en Israel, como heredera de aquel Mapai de los años fundacionales del Estado de Israel. Uh-huh. Pero la voz de Borojov en Poalet Zion también hay un momento, yo no sé si se da entonces o es posterior, que hay una división dentro de los Poalet Zion. Claro, pero la división, curiosamente, es post-mortem, porque Borojov fallece de neumonía en diciembre del año 17, mientras que las escisiones van a comenzar, como ya vimos en su momento, en el momento en que estalla la guerra civil en Rusia, cuando una parte de los socialistas sionistas van a apoyar a los blancos y otra parte van a apoyar a los rojos. Luego habrá otras escisiones de tipo mayoritario que se van a integrar en el Partido Comunista Bolchevique de Rusia y van a formar la famosa Yevsekcia o Yevreiskaya Sekcia, la sección judía de ese partido, que existirá hasta principios de los años 30. Y luego es curioso que en el año 18, en el transcurso de esa guerra civil, se crea una brigada Borojov dentro del Ejército Rojo, ese dato no lo que conocía. existirá hasta el año 1928. Ese dato no lo sabía. O sea, que hubo una brigada Borojov en el Ejército Rojo. En el Ejército Rojo. Yo eso también lo he descubierto ahora cuando he investigado un poco Y estamos hablando del mismo Borojov. Igual lo era. Del mismo Borojov. No era un primo que comunista. No. Es el mismo Borojov. Lo interesante es que la memoria de Borojov pasó también al movimiento israelí y a la vida cotidiana en Israel, cuando en el año 71 el primer barrio obrero de Givat Hain recibe el nombre de Borojov. Y luego es curioso también cómo en Israel la figura de Borojov recibe un nuevo impulso entre las generaciones jóvenes, cuando en el año 73 Lyubov Borojov, la viuda de Dov Ber, publica unas memorias interesantísimas en las cuales habla muchísimo del carácter y la forma de ser y la vida familiar de Ber Borojov, lo cual es un documento también muy interesante para el estudio de este gran personaje. Uh-huh. Bueno, salvando las distancias, le ha pasado un poco lo que al Moisés bíblico, que se quedó viendo la tierra prometida desde la acera de enfrente, pero nunca pudo llegar a entrar en ella, ¿no? Eso es lo curioso del tema, es decir, cómo se influye en una sociedad que no ves y en un tiempo en el cual tú ya no estás aquí. Es decir, eso es interesantísimo. No sé, Ángel, si quieres agregar algún dato más o algún cierre de esta figura de Borojov, que como decimos murió en 1917, muy joven, no tenía ni 36 años 36 cuando años, fallece. Y con 36 años ya vemos la influencia que ha tenido. Exacto. Y además también quería finalizar diciendo que fue un gran polemista en el terreno religioso, precisamente con Lunacharsky. Tiene una obra muy interesante, escrita en el año 1908 y publicada en 1920, que se llama El virtualismo y el problema ético-religioso en el marxismo.
Ese libro no lo he leído. No, yo tampoco, pero es que me parece curiosísimo, y lo que me ha parecido todavía también muy interesante es el hecho de haberme encontrado un libro sobre la obra de Borojov publicado en San Sebastián En España. en el año 1979. Allá. Que yo completamente desconocido, y prometo a los lectores que me voy a leer con muchísima curiosidad, porque es que en español de España no hay nada sobre esta gran figura del movimiento obrero judío. Hay mucha traducción que se hizo en Latinoamérica, en Argentina, claro, y países me imagino que en Uruguay, Chile, pero que aquí en España una figura totalmente desconocida. Bueno, ya no tanto, porque los oyentes de Radio Sefarad han tenido a bien escucharte y conocer muchos detalles de la vida de Topper Borojov, que serán la antesala de otro personaje de Yiddishlandia del que nos vas a hablar dentro de 2 semanas, si Dios quiere. Dios mediante. Hasta entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Benemones, kaufen hat auf mir Rachmones, Rate wird von Hunger mich erzwingt.